Good morning, dear students. Thank you very much for watching this web session. For the people who is here, welcome once again. So this is a meeting where we are going to explain the next learning component, which is called Would You Forgive Me? And today, guys, we are going to explain our next activity, which is a forum. So it's already available on the platform, so you can participate. Actually, some of you already participate in this activity. And remember, the deadline to upload all the activities is going to be on October the 14th. Buenos días para todos. Gracias por unirse a esta videoconferencia. Para las personas que a través de las grabaciones siguen el curso, bienvenidos y gracias por continuar con la formación. El día de hoy vamos entonces a dar inicio a esta videoconferencia en donde vamos a explicar el segundo componente formativo, el cual se llama Would You Forgive Me? ¿Me perdonarías? Y en donde vamos a trabajar los verbos modales. ¿Listo? Nuestra próxima evidencia también la vamos a explicar el día de hoy. Es una evidencia que deben participar en un foro temático. Es acerca de sus próximas vacaciones, por lo tanto vamos a trabajar también la estructura de, bueno, ustedes ya conocen el futuro simple, sin embargo vamos a recordar un poco del will y del going to. A sus correos, chicos, yo les compartí este documento que son sus calificaciones. Estas calificaciones pues están actualizadas hasta el día en que lo envié. Sin embargo, ustedes saben que la fecha límite para enviar todas las actividades va a ser el día 14 de octubre. Por lo tanto, ustedes todavía cuentan con este plazo para participar en todas las actividades. Las personas que tienen A quiere decir que ya han aprobado la evidencia, bueno, todas las evidencias, como Luisa, por ejemplo, aquí Sofía Alejandra, que tiene algunas actividades ya aprobadas. Cuando aparece en D, quiere decir que estas evidencias aún no han sido aprobadas, que tienen algo pendiente por corregir o por mejorar. Y en la plataforma está disponible para que ustedes vuelvan y carguen su evidencia ya corregida. ¿Listo? Entonces este documento lo compartí a sus correos para que lo puedan revisar. También está en la sección de anuncios de la plataforma Desayuna. Ahí también pueden encontrar sus calificaciones. All right, so let's start with learning component. Would you forgive me? So in this component, we are going to talk about modal verbs. So the idea is to explain each modal verb. And also, we are going to make a review about future tense with the auxiliary will. And we also have going to, because you guys are going to talk about plans for the future. In this forum, you are going to share your plans for your future. And the idea is that you include modal verbs. So let's start with this video. This is introduction of this learning component. Would you forgive me? ¿Me perdonarías? In this formative component, modal verbs are presented. Through them, requests and petitions can be done. They behave as auxiliary verbs, since they always accompany the main verb of the sentence. It should be noted that their use allows expressing an opinion about the probability that something is possible or probable. In addition, they are used when asking for permission, when talking about skills, or when making a request. Therefore, all this content is presented through a variety of simple examples that facilitate the learning of these structures that will be exercised through the respective practice in order to develop the specific skills required by the learner for the command of the English language. Okay, so the learning component. So let's start with modal verbs. Okay, so when we talk about modal verbs, we maybe refers to an auxiliary verb. Cuando hablamos de verbos modales nos referimos a verbos auxiliares, es decir, que siempre deben ir acompañados de otros verbos. Estos verbos ustedes no los van a ver solitos, deben siempre ir acompañados de otros verbos.
Algunos de ellos pueden ser utilizados para hablar de probabilidad, posibilidad, permiso, petición, solicitud. Entonces, dependiendo del verbo modal, asimismo, vamos a interpretar ese sentido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos can, que nos habla de habilidad o posibilidad. Can, que es el verbo poder. I can help you, I can run, I can learn. O también cuando hacemos una petición, ¿no? Can I go to the bathroom? Can I sit here? Entonces, hablamos de habilidad o posibilidad. Tenemos el verbo could, que es el único verbo modal que tiene, que está en pasado, sí que tiene su forma en pasado, y me sirve, uno, para hablar del pasado de can, que es pude. I could understand, yo pude entender. I could travel, yo pude viajar. Y también me sirve para hablar de solicitudes, ¿sí? Si ustedes a alguien le quieren pedir un favor, hacer un requerimiento, una solicitud, pueden utilizar el verbo modal could. Could you help me? ¿Me podrías ayudar? Could you give me instructions? ¿Me podrías dar las instrucciones? Es decir, es una forma un poco más polite, más educada de hacer una petición. Tenemos por aquí el verbo may, que también es un verbo modal y habla de probabilidad. También cuando queremos hacer algunas solicitudes, cuando queremos hablar de hacer una petición, también se puede utilizar. Es mucho más formal. Por ejemplo, cuando decimos may I go to the bathroom, estoy como solicitando un permiso para hacer algo. El might habla también de posibilidad o cuando hacemos una sugerencia. El will, recuerden que el will es el auxiliar para el futuro. Lo utilizamos cuando queremos hablar de decisiones espontáneas, cuando queremos hablar de promesas para el futuro, planes que no están muy seguros vayan a ocurrir, ¿sí? Es decir, cuando digamos no estamos muy seguros de que eso vaya a pasar, no son planes como ya muy estructurados, ahí utilizamos el auxiliar will. El would, cuando queremos hacer peticiones, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, ¿sí? Utilizamos mucho el verbo modal would, ya lo vamos a profundizar. El must es más para obligación, cuando queremos como exigir algo, utilizamos el must. You must wear uniform. Tú debes utilizar uniforme, pero ese must tiende a ir a la línea de la obligatoriedad. Usted debe utilizar uniforme porque es algo obligatorio, es una regla, un compromiso. Por eso el must habla un poco más de obligatoriedad. El shall se asemeja al will, ¿sí? Porque pues habla también del futuro. Sin embargo, no se usa mucho. De hecho, se usa más en el inglés británico. Sin embargo, pues también ustedes lo pueden emplear. Y el should lo utilizamos cuando queremos dar una recomendación, una sugerencia, por ejemplo, cuando alguien está enfermo, entonces a modo de consejo, de recomendación, utilizamos el should. You should go to the doctor, you should take an aspirin, you should relax. Recuerden que todos estos verbos, como son modales, deben ir acompañados de otro verbo. Son auxiliares, no pueden ir solitos. Okay, this is pretty important, guys. They don't have a conjugation. So forget about gerunds, forget about the third person in present simple. No tienen conjugación en ningún tiempo. Entonces, recuerden que por allá cuando ustedes vieron el presente simple, trabajaban o recordábamos una regla que nos decía que las oraciones en tercera persona y en afirmativo debían llevar ese, ¿cierto? Los verbos. She plays, she runs, she flies, ¿cierto? Entonces, en este caso, los verbos auxiliares no tienen conjugación, no hay que agregarles ing, no hay que agregarles s, no hay que conjugarlos en ningún tiempo. So they modify another verb because it's an auxiliary. As I told you before, guys, remember this is an auxiliary verb. So it always be accompanying another main verb. ¿Ok? Recuerden que siempre debe ir acompañado de otro verbo porque eso es un verbo auxiliar.
So they express ability, necessity, certain, obligation, or disposition. Es decir, que pueden expresar cualquiera de estas funciones que yo les mencioné anteriormente: habilidad, necesidad, permiso, solicitud, obligación, compromiso, suposición también. In their interrogative or negative form, they don't need any auxiliary verb. No necesitan otro verbo auxiliar para crear oraciones negativas o interrogativas, como si ocurre con los demás verbos. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos en presente, pues necesitábamos el do o el does, o cuando hablábamos en futuro necesitábamos el will o el going to. En este caso, pues el am, el auxiliar para ese tiempo verbal. Para los modales no es necesario utilizar ningún otro auxiliar. So let's check some examples. You could buy the food. Tú podrías comprar la comida. May she come with us? ¿Podría ella venir con nosotros? Susie must help you wash the dishes. Susie debe ayudarte a lavar los platos. Recuerden que cuando utilizamos este must es más de compromiso, de obligatoriedad. Puede ser compromiso moral o puede ser una regla que hay que seguir. Muy bien, acá ustedes van a encontrar especificado y explicado cada uno de estos verbos modales, por ejemplo, el can, en qué momentos los utilizamos. Aquí hay algunos ejemplos y pueden escuchar los audios. Cómo es la estructura en afirmativo, en negativo e interrogativo. Por acá tenemos la explicación del could. Recuerden que el could es el único verbo que está en pasado, es decir, es el pasado del can. ¿Listo? No, los otros no tienen conjugación en pasado. Y por acá tenemos más ejemplos. La estructura, el should, en qué momentos se utiliza el should, que es otro verbo modal, cuando queremos hablar de recomendaciones, dar un consejo. La estructura también, el may, this is another modal verb, cuando queremos hablar también de probabilidad, de permiso, solicitud. Might también. Y siempre vamos a encontrar las tres formas, ¿no? Afirmaciones, negaciones y preguntas. Ahí aparece bien estructurada la oración para que ustedes se aprendan precisamente ese orden. So, here you can see some examples. Lucas can help you with your carpenter work. Susan could do the laundry while you're sick. He may be sincere. Él puede ser sincero. Mark might ask you some questions. We shall ask for him in the hospital. The baby should drink its milk every 4 hours. Felix will marry you if you accept his proposal to live in Russia. You would have better grades if you studied more. Este es un condicional que de hecho pues más adelante los van a ver. Para este nivel solamente vamos a ver nivel condicional 0 y 1, pero más adelante van a ver otros condicionales. They must pay the bill at the restaurant. You ought to leave the party before twilight. Este ought to también es otro verbo modal que no se utiliza tampoco mucho, no es muy común. Y listo, al final van a encontrar una actividad didáctica, una actividad interactiva relacionada con los modales. Arrastrar y luego soltar cada término en la definición que corresponde. Sarah helped you with your homework. Entonces van a revisar cuál sería ese verbo modal que corresponde a cada una de las oraciones. Recuerden que no importa si se equivocan, pueden volver a intentarlo, pueden volver a hacer la actividad, no hay problema. This is not gradable. Esto no es calificable. Muy bien, por acá tenemos otro módulo, Compound Sentences, oraciones compuestas. Como ustedes ya van a empezar a crear oraciones, por acá hay más vocabulario acerca de pues estas oraciones, ¿listo? De este contenido que les puede servir para su actividad. Como ustedes van a hablar del futuro, entonces acá hay algunos eventos que les pueden servir para esa actividad del for. Celebrate a graduation,
celebrar una graduación, go partying, irse de fiesta, go to the beach, go to the concert, go to the disco, es ir a una discoteca, un bar, un pub, go to the gym, go to the movies, go to the pool, go to the theater, have picnics, play in the team, sing karaoke, sleepover. Sleepover es cuando pasamos la noche en otra parte, como una especie de pijamada. Travel, viajar, social media, redes sociales. Entonces, estas actividades les pueden servir a ustedes como vocabulario para su actividad, ¿no? Que es hablar de un foro en donde mencionan las actividades futuras, planes futuros. Obviamente que para eso también ustedes van a necesitar el uso de el futuro simple, ¿sí? Porque son planes futuros, deben hablar en futuro. Entonces recuerden que tienen dos opciones. Pueden utilizar la estructura del going to, que ya la vieron, que es para formar tiempos futuros, pero cuando hablamos de planes muy seguros, cuando ya, por ejemplo, no sé, vamos a ir a Cartagena en diciembre porque ya compramos los tiquetes desde enero. Entonces es un plan que obviamente es mucho más seguro, es algo que ya está planeado. Ahí utilizamos el going to. La estructura, recuerden, pronombre, el be o el are o el is, que es el auxiliar del verbo to be, y la contracción. I am, you are, you're. Ustedes deciden si utilizan la forma larga o corta. Y el going to es la forma del futuro, es el auxiliar del futuro, para planes que ya son mucho más seguros, cuando hablamos de actividades que sé que voy a realizar para el futuro. Aquí está en las negaciones y en las interrogaciones. Y también tenemos el will. Recuerden que el will también es otra estructura que me ayuda a hablar del futuro, pero aquí yo la voy a utilizar cuando quiero hablar de intenciones, deseos, anhelos que tengo para el futuro. No necesariamente algo que yo he planeado con antelación, sino algo que yo quiero hacer para el futuro, que pueda que se dé, pueda que no se dé. También cuando yo quiero, como es un verbo modal, pues también me puede servir para ofrecer ayuda en un momento determinado. También cuando quiero prometer algo, para las promesas también utilizo el will. Para acciones voluntarias, por ejemplo, estoy aquí con ustedes y de repente tocan a la puerta, entonces yo digo, voy a abrir. I will open the door, porque es una decisión espontánea, no es algo que yo he planeado. Y recuerden, sujeto, el will, que es el auxiliar, la contracción sería, así como lo ven en la tercera columna, I will, I'll, you will, you'll, he will, he'll, she will, she'll, it will, we will, they will. Y acá tenemos más oraciones. En negación, recuerden que el want es la negación para el will. Es decir, ustedes pueden utilizar la forma larga, I will not, o pueden utilizar el want, I want, que es la forma corta. Y listo, ahí tenemos entonces la diferencia entre el will y el going to. Entonces, importante tener en cuenta el futuro simple y tener en cuenta los verbos modales, ¿listo? Porque los verbos modales los necesitan para la actividad que voy a explicar a continuación. Entonces, voy a ir a la guía de aprendizaje. Let's go to the learning guide and we check the instructions to develop this activity. ¿Qué deben hacer, chicos? Deben ingresar a la plataforma Sayuna y en el espacio de foro temático, recuerden que ustedes van a la plataforma, aquí en el módulo Actividad de Aprendizaje Guía, van a encontrar el foro Mis Próximas Vacaciones. Una vez ingresen al foro, aquí también están las instrucciones, las pueden leer y aquí ya hay varias intervenciones de sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer exactamente? Bueno, en la primera intervención ustedes deben crear un texto en donde van a hablar acerca de sus planes futuros relacionados con sus vacaciones, ¿sí? ¿Cómo van a ser sus próximas vacaciones? Pero deben utilizar los verbos modales. Entonces, yo lo que les recomiendo es que en ese texto respondan a estas preguntas. Primero, when would you request your vacation from work? ¿Cuándo solicitaría sus vacaciones en el trabajo?
How many days would you have for vacation? ¿Cuántos días tendría para vacacionar? Entonces, que mencionen los días que ustedes tienen para esos planes. Where would you go on vacation? ¿A dónde irías de vacaciones? Who would you go with on a trip? ¿Con quién irías a ese viaje? Would you ask for advice from a travel agency? ¿Pedirías asesoría de una agencia de viajes? Y de esta manera, entonces, ustedes pueden responder a estas preguntas y pueden formar su propio texto. ¿Listo? Lo pueden hacer así como está en el ejemplo, que es un documento aparte, en Word. Yo lo convertí a PDF, puse una imagen y acá les resalté todos los verbos modales y el futuro simple, que es lo que se está evaluando en esta evidencia. Ahora, ustedes también lo pueden hacer como lo hicieron muchos de sus compañeros que simplemente intervinieron aquí, pusieron simplemente un texto en el foro, ¿sí? Donde mencionaban las vacaciones futuras y listo. Pero pues ustedes tienen esas dos opciones, o lo hacen en un documento o simplemente participan directamente ahí. Ya voy a ingresar nuevamente en la plataforma para mostrarles cómo lo van a hacer. Listo, entonces, acá por ejemplo tenemos otras intervenciones. Y acá les voy a mostrar para que ustedes puedan observar. Listo, entonces es muy importante que ustedes mencionen toda esa información que les indiqué anteriormente y que adicionalmente ustedes puedan también incluir los verbos modales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el de Laura. During my vacation in Norcasia, I would like to explore the beautiful mountains to take a lot of photos. I must visit the famous waterfalls. Miren, acá ya tenemos un verbo modal, must. Acá tenemos también el would, que lo vimos anteriormente, que es otro verbo modal. I should wake up early. Debo levantarme temprano. Miren, otro verbo modal, I should. I have to try the traditional food, especially the dishes made with local ingredients. I might swim in the river. Miren, más verbos modales. My friends and I could go camping. Miren, más verbos modales. Si ustedes observan aquí, nuestra compañera Laura Daniela hizo un muy buen ejercicio porque es un texto muy completo, tiene bastante vocabulario, la estructura del futuro, también está utilizando los verbos modales. Muchos de ustedes han participado, pero no me están incluyendo los verbos modales en la actividad y deben estar allí. ¿Listo? Obviamente, pues también tener en cuenta el tema de la ortografía, que estén bien escritas las palabras, que tenga coherencia el texto y pues que tenga suficiente información. Algunos chicos solamente me han puesto 1 o 2 renglones y pues considero yo que en tan poco espacio no se va a detallar toda esa información que se revela acerca de los planes futuros. Entonces traten de agregar bastantes detalles para que sea una buena composición, ¿sí? Más completa, más integral y que tenga pues varios de los verbos modales que se ven en este componente. ¿Listo? Entonces, esa es la primera intervención. Y la segunda intervención es que ustedes deben hacerle seguimiento al foro. Es decir, que ustedes deben revisar las intervenciones de otros compañeros y responderles a ellos, ¿sí? Deben simplemente responderles con un comentario positivo, respetuoso, una pregunta, puede ser también una opinión acerca de ese lugar, o tal vez ustedes ya han visitado ese lugar y les pueden dar unas recomendaciones, etc. Algo como, por ejemplo, where would you go on vacation? De vacaciones, o irías de vacaciones. Do you enjoy your vacation? ¿Disfrutas tus vacaciones? Do you think vacations are necessary? ¿Crees que las vacaciones son necesarias? Preguntas de este estilo o comentarios acerca de esta información que están presentando sus compañeros ahí en el foro. ¿Listo? Entonces, en eso consiste la actividad. Son 2 intervenciones. La primera es que ustedes hagan su texto, lo publiquen allí en la plataforma, en el espacio de foros.
Y la segunda intervención es que vayan y revisen las entregas de sus otros compañeros para que podamos replicarlas, así que ustedes puedan hacerles algún comentario a ellos. ¿Listo? Entonces, ahí en el espacio de foro temático, simplemente ustedes hacen clic en añadir un nuevo tema de debate. Aquí pueden poner My Vacation Plans, My Next Vacation, bueno, el título que ustedes quieran, o este mismo, puede ser en inglés o en español, My Next Vacation. Y acá ustedes escriben el texto o también tienen la opción de adjuntar un documento. Aquí adjuntan un documento, así como lo hice yo. El mío está acá, My Next Vacation, y yo lo adjunté como un documento en un PDF, pero si ustedes quieren también pueden hacerlo ahí mismo en el texto que ofrece el foro temático. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad de esta semana, chicos. Recuerden que tenemos nuevamente videoconferencia el 30, donde vamos a hablar ya de nuestro último componente con nuestra siguiente actividad. So, remember to check out the grades. I already sent the document to your email, and this is the explanation about the second learning component. Please explore the content, try to do the activities, and try to understand all the topics. If you guys have questions, please don't hesitate to contact me. You can text me on WhatsApp, or if you want, you can send me an email. Remember, this week is just for participating in this forum. Try to check out the other participations and make some comments to your classmates. And we also have our next web conference in 1 week on September the 30th. So thank you very much, guys, for coming and for watching this tutorial, this explanation of the topics and of the activity. If you have questions, remember, please don't hesitate to contact me. So thank you so much. These are the instructions of the learning activity, and keep participating in the course. Thank you and have a very good day.